Lucas 23, del 32 hasta el 43. Vamos a leerlo de una forma alternada. Yo empiezo diciendo la cita, leyendo el primer texto. Después todos unidos continuamos así hasta llegar al versículo 43. Dice así la palabra de Dios en Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar, hermanos, y entramos al tema en esta hora. Voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su cabeza y ayúdeme a orar usted. Dígale: Dios, haz que el Espíritu Santo me hable en esta tarde a través de tu palabra, y pida por aquel que quizá no es salvo aún, que llegue la salvación lo más pronto posible a su vida. Señor, estamos delante de tu presencia y en esta hora, Dios, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Salva, Señor, al que tiene que ser salvo el día de hoy. Tú sabes la situación espiritual de esa persona aquí en este lugar, o de esas personas aquí en este lugar, y te pido, Señor, que sean salvas el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y acomode lo espiritual en lo espiritual, que aprendamos más de ti, Señor, y que al aprender afiancemos nuestra fe en ti y crezcamos para tu honra y para tu gloria. Ha sido bueno ver la graduación de los hermanos en el Discipulado 3. Qué bueno que la mayoría de los que estuvieron en el Discipulado 2 graduaron ahora. Y Señor, te pedimos por ellos, ayúdales a seguir adelante creciendo. Pues en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que te pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hermanos, la Biblia narra muchos hechos, la Biblia narra muchos eventos importantes, pero quiero enfocar, hermanos, su atención a este evento que narra la palabra de Dios. Y es un evento tan importante, tan sublime, como la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, sin duda hemos escuchado muchos sermones de la crucifixión, hemos quizá escuchado estudios, hemos tenido estudios de la crucifixión del Señor Jesucristo, pero quiero enfocarme, hermanos, en una manera muy especial en lo que uno de los malhechores representa para ti y para mí el día de hoy. Ahora, lo que acabamos de leer, hermanos, es lo más cercano a los eventos que acontecieron en ese instante. La Biblia, por ejemplo, nos habla en este contexto de la crucifixión del Señor Jesucristo, que aún los gobernantes se burlaban del Señor Jesucristo. Y yo quiero que te metas un poquito en el cuadro de ese malhechor que se arrepiente.
de ese malhechor que estaba siendo juzgado, que estaba siendo crucificado, que iba a morir. El cuadro que estaba él viviendo ahí: por un lado, los gobernantes, los que representan la autoridad, burlándose de Cristo. Por otro lado, dice la Biblia que los romanos, soldados romanos, escarnecían al Señor Jesucristo. Representaban la autoridad, el poder, el imperio. ¿Te imaginas este malhechor colgando en esa cruz, no teniendo a nadie de su lado? Quizá la tradición de sus padres no pensó en eso. No pensó en los abuelitos, las abuelitas que nos inculcaban el respeto hacia lo sagrado o alguna religión. Él estaba solo ahí, a punto de morir. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Él toma una sabia decisión. La decisión de aceptar a Cristo. La decisión de creer en aquel que estaba siendo crucificado. Ahora bien, si nos metemos en el cuadro de este malhechor, ¿qué eran sus últimos días, hermanos? Él estaba preso. Él quizá había robado, quizá había matado, quizá había violado. No sabemos el motivo por el cual estaba preso. Pero lo que sí sabemos es que iba a morir, estaba siendo crucificado. Quizá se había puesto en contra de los gobernadores ahí de ese tiempo, porque también era un delito, y era llevado a la muerte a ser crucificado. Pero la Biblia dice, hermanos, que estaba otro malhechor al lado. Y a lo mejor pasó tiempo con él, a lo mejor convivió con él. A lo mejor en el trayecto hacia ser crucificado iban platicando ellos y sin duda sabían: oye, ¿sabes que nos van a crucificar junto con otro que se dice el Hijo de Dios? Y quizá ellos iban platicando de esto. Y vemos, hermanos, que él está en un cuadro no muy propicio, no muy bueno. Iba a morir. Sin embargo, hermanos, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Ahora sabemos y entendemos que estos dos malhechores representan, uno, todos aquellos que rechazan a Cristo, como lo hizo este malhechor, que dice que aún injuriaba a Jesús. Pero el otro malhechor, hermanos, representa al pecador, representa a ti y a mí. ¿Qué somos tú y yo delante de Dios, hermano? Somos simples pecadores. Somos personas que quizá con nuestros actos hemos hecho malas cosas. Quizá con nuestras acciones hemos ofendido a Dios. Quizá con nuestro pensamiento. Y muchas de las veces, hermanos, la familia, el gobierno nos influencia para no creer en Dios. Y este malhechor, hermanos, no se dejó influenciar por nada de eso. Es un ejemplo para nosotros hoy en día. Eran gobernantes, ¿te imaginas? Los gobernantes, los que tenían la autoridad, los que tenían el poder, y dice la Biblia que injuriaban al mismo Cristo Jesús ahí en la cruz. Y este malhechor no se dejó influenciar por ellos. Bien, quiero notar tres cosas, hermanos, que Cristo Jesús da a este ladrón, a este malhechor. Un texto muy pequeño, hermanos, pero los del discipulado 3, bueno, ya bajaron, ¿verdad? Pero los del discipulado 3 no me van a dejar mentir, y todo aquel que estudia la palabra de Dios. Es tan importante, hermano, el estudio de la palabra de Dios letra por letra. Y en el versículo número 43, hermanos, está centrado todo el sermón, 3 puntos del sermón. Lo voy a leer. Vaya por favor ahí a Lucas 23:43. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo. Muy claro este texto, son palabras del Señor Jesucristo. Si su Biblia tiene letras rojas, se dará cuenta que Jesucristo está diciendo estas palabras. El Señor Jesucristo habla con este malhechor, con este hombre malo, con este hombre que iba a morir, con este hombre que no se dejó influenciar, con este hombre que tomó una sabia decisión. Y Jesucristo le dice estas palabras, hermanos. De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. 3 cosas que Jesús da a este ladrón y 3 cosas que podemos aplicarla a nuestra vida. Yo sé que no somos ladrones ni malhechores, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, algunos sí. Pero, hermanos, estas 3 cosas que el Señor Jesucristo le da a este ladrón, a este malhechor, son aplicables para ti y para mí hoy en día. La primera de ellas, hermanos, está ahí en el versículo 43. De hecho, las 3 están ahí. Dice así el texto: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, de verdad te digo, es en serio, no estoy jugando, no estoy bromeando, no estoy mintiendo, soy Cristo Jesús, soy el Dios encarnado. Y Cristo Jesús le dice a ese malhechor arrepentido, le dice a ese malhechor que creyó en él, le dice a ese malhechor que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo. Hermanos, la seguridad que el Señor Jesucristo nos da es bien importante. Primero, Cristo es veraz. Cristo nunca va a mentir. En Números 23, 19, vaya por favor ahí a Números 23, 19. Vamos por favor ahí a Números. Salud. Números 23, versículo 19. Un texto que debes de tener subrayado. Números 23, 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, estos versículos retumbaban sin duda alguna en ese malhechor, en ese hombre que estaba a escasos minutos, a escasos segundos quizá de morir. Y Cristo Jesús le dice, mira, yo no miento, yo tengo poder, de cierto te digo. Dios es veraz, hermano. Cuando tú y yo nos hemos arrepentido, cuando tú y yo hemos ido a los pies de Cristo arrepentido por nuestra vida pecaminosa, Cristo Jesús, hermanos, nos ha dicho a ti y a mí, de cierto te digo. Debemos de tener esa seguridad en nosotros, hermanos. Cristo es veraz, Cristo no miente. Cristo le dice al ladrón, de cierto te digo. Una de las cosas más importantes que la humanidad necesita, hermanos, es la seguridad de algo. Todos queremos seguridad. Si vas y compras una lavadora, queremos asegurarnos de que sea la lavadora correcta. Si vas y compras un carro, queremos asegurarnos que sea el carro correcto, el carro que yo necesito. Si tú vas a buscar un trabajo, necesitas estar seguro de que ese trabajo te va a proporcionar lo que tú necesitas. Si tú estás buscando una novia, un novio, debe estar seguro, joven, de que es la novia, el novio que Dios tiene para ti. La seguridad, hermano, es tan importante. Bueno, Cristo Jesús, hermanos, da esa seguridad. Dice Números 23, 19, Él dijo, y no hará. Claro que lo va a hacer. Si Él ha prometido algo, tenlo por seguro que lo va a cumplir. Este malhechor, hermanos, a punto de morir, recibe de Cristo una seguridad total, una seguridad tremenda. Ahora Dios, hermanos, nos promete a nosotros, sus hijos, la misma seguridad. Ahora, la Biblia nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Un texto conocido, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante que tú aceptes a Cristo hoy. Es importante que tú te rindas a Cristo hoy, para que tengas la misma seguridad que tuvo ese malhechor que estaba a punto de morir. Ese malhechor tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. La seguridad, hermanos, que Dios nos da. Juan 10, 27 y 30, textos también conocidos. Vaya por favor ahí, Juan 10, 27 y 30.
Y quizá este malhechor, hermanos, nunca tuvo oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Quizá nunca escuchó estos versículos que el Señor Jesucristo pronunció durante su ministerio aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? Ese malhechor tomó mano de el que podía darle seguridad en ese tiempo difícil, en ese contexto difícil, en ese contexto en el cual ni papá ni mamá podían ayudarte, en ese contexto quizá que la religión no podía ayudarte, en ese contexto quizá que aún los gobernantes no te podían ayudar, que aún los soldados romanos te escarnecían, en ese contexto, hermano, en el que te encuentras totalmente solo, un encuentro entre tú y Dios, Dios te promete seguridad. Mira lo que dice Juan 10, 27 y 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermano, qué seguridad tremenda de este malhechor. Este malhechor había depositado su confianza en ese hombre que estaba siendo crucificado ahí al centro junto con ellos, en ese hombre que lo habían hecho un malhechor, y este hombre deposita su confianza en él. ¿Estarás tú dispuesto a depositar tu confianza en Cristo hoy? Quizá tienes religión, quizá tienes tradición, quizá te pasa como a todos nosotros nos ha pasado. ¿Qué? ¿Cómo que te hiciste cristiano? ¿Cómo que cambiaste? La religión de tus abuelos, la religión de tus abuelitos, ¿verdad? Y siempre sucede eso. Este hombre, hermanos, no pensó en nada de eso. Este malhechor depositó su confianza en Cristo Jesús, y Cristo Jesús le da seguridad. De cierto te digo, es la misma seguridad que tú y yo tenemos. Estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos de Dios el Padre, y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Quién es más poderoso que Dios, hermanos? Nadie. Entonces ten la seguridad de que estás en las manos de Dios. Otro texto que enseñamos para seguridad, hermanos, de salvación es Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Cosa tremenda, hermanos, que recibió este ladrón: la seguridad de Dios, el Hijo de Cristo Jesús. La segunda cosa, hermanos, que recibe este malhechor, este ladrón, ahí en la cruz, a punto de morir, es lo siguiente. Volvamos ahí a Lucas 23, 43. Voy a seguir leyendo ahí la segunda parte. Lucas 23, 43. Ya hemos visto que Cristo da seguridad al ladrón, Cristo da seguridad al creyente, Cristo da seguridad a sus hijos. Pero una cosa más que da Cristo, hermanos, es que Cristo da una inmediata respuesta a tu petición. Cristo da inmediata respuesta a tu petición. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mira lo que dice el contexto. Voy a leer el versículo 39 para entender hacia dónde voy. Dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Mira la fe de este malhechor, de este ladrón. Estaba viendo a un hombre desfigurado, a un hombre sangrando, a un hombre que quizá nunca tuvo oportunidad él de topárselo en la vida cotidiana. Estaba viendo un pedazo de carne sangrando ahí en esa cruz. Pero sin embargo este malhechor, hermanos, quizá vio la mirada de Cristo, quizá vio su cuerpo desfigurado,
Y él dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la condenación? Y él acepta lo que tú y yo tenemos que aceptar todos los días. Somos malhechores, somos malos, somos pecadores. Él pudo ver la divinidad de Cristo en esa cruz. Él pudo ver la santidad de Jesucristo ahí en esa cruz. ¿Cómo lo pudo ver, hermano? No sé. Vio quizá un pedazo de carne sangrando, porque la Biblia así lo dice. La Biblia dice que los soldados abofetearon, golpearon, latiguearon el cuerpo de Cristo Jesús. Y este malhechor, hermanos, pudo de alguna manera ver la divinidad de Cristo ahí. Y dice el versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eran malos, eran personas que hacían lo malo. Y luego dice: mas este ningún mal hizo. Y luego le dice a Jesucristo, hermanos, el versículo 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, este malhechor quizá había sido influenciado por los buenos cristianos de ese tiempo, que hablaban que había un Salvador, por los cristianos que quizá hablaban de los milagros que Cristo había hecho. Había dado vista a los ciegos, había hecho caminar a los cojos, había sanado a los enfermos. Y quizá este hombre solamente había escuchado de oídas, como decimos. Pero su fe se refleja, hermanos, en el versículo 42, cuando dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizá había escuchado que ese Cristo se proclamaba el Hijo de Dios, que Él se proclamaba como Rey. Quizá había visto ahí el letrero: el Rey de los Judíos, y él creyó en ese Rey. Así como lo vio, ¿te imaginas físicamente cómo se vería el cuerpo de Cristo Jesús, hermano? Ponte a pensar un momento, ¿cómo se vería el cuerpo de Cristo Jesús ahí crucificado? Humanamente hablando, ¿tú le darías un voto de confianza a ese cuerpo sangrante? A ese cuerpo a punto de morir, a ese cuerpo que no se pudo defender. ¿Cómo tú, siendo el Hijo de Dios, permites que te abofeteen, permites que te maltraten, permites que tu aspecto sea algo malo, algo feo, algo indignante, porque estaba desnudo, porque estaba sangrando? Y sabe que, hermanos, ese hombre pudo ver algo en Cristo Jesús, que lo vio como un rey. Es lo que está diciendo aquí: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, qué fe de este malhechor, hermanos. Algunos de nosotros necesitamos a lo menos el 10% de la fe que tuvo este hombre al ver a Cristo ahí clavado. Algunos de nosotros hemos experimentado más que eso. Algunos de nosotros Dios nos ha bendecido de gran manera. Algunos de nosotros Dios ha contestado cosas imposibles. Y nuestra fe, hermanos, todavía no le llega a los talones de este malhechor, de este hombre que era repudiado por la sociedad, de este hombre que estaba recibiendo un castigo que él merecía, de este hombre que estaba a punto de morir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él vio a Cristo como el Rey de los judíos. Él sí pudo verlo como el Hijo de Dios. Él sí pudo ver la divinidad de Cristo. Él sí pudo ver el poder de Cristo. Y él, hermanos, se asocia con Cristo de una manera tal que mira la esperanza que le da Cristo. Cristo no solamente le dice: de cierto te digo, pero Cristo le dice que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta inmediata, una respuesta que sin duda trajo paz a este malhechor, una respuesta que sin duda se mostró el amor de Dios hacia la humanidad, una respuesta sin duda que nos da un parámetro muy amplio, hermanos, del amor de Dios al perdonar al malhechor. Dios no le dijo: oye, pero tú mataste, oye, pero tú robaste, oye, pero tú estás aquí siendo crucificado por esto y aquello. No, hermanos. Cristo Jesús, en su amor infinito, en su amor incomprensible, en su amor que no entendemos muchas veces, Cristo Jesús le dice al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, amiga, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy tú podrás también escuchar esa dulce voz de Cristo diciendo: hoy es el día de salvación para ti. El día que llegue la muerte a tu vida, estarás conmigo. Una respuesta inmediata, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, Romanos 10, 9 y 13 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es al instante, hermanos. Dios no te pide cursos bíblicos. Dios no te pide que asistas un año a la iglesia para ser salvo. Dios no te pide que te bautices para ser salvo. La salvación, hermanos, viene cuando nosotros depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús, como lo hizo este malhechor. Gloria a Dios, hermanos, que la salvación es al instante. No te pide nada el Señor Jesucristo. Entonces hemos visto, Cristo da seguridad al ladrón, Cristo da respuesta inmediata al ladrón, y lo más bello, hermanos, es lo que concluye el versículo número 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Hermanos, me incluyo, y por eso saqué este sermón. Muchas de las veces, hermanos, no llegamos a entender lo que la salvación representa para ti y para mí. El hecho, hermanos, de que atravesemos por la muerte es la puerta que nos lleva a estar una eternidad con Cristo Jesús. La Biblia dice, hermanos, como Cristo Jesús lo dijo aquí al malhechor: hoy estarás conmigo. Wow. ¿Te imaginas estar en la presencia de Cristo? En la presencia de Dios. ¿Sabe que días atrás, hermano, hubo dos sucesos que llamaron mucho la atención? Uno es la muerte de un cronista, viviendo una vida normal, teniendo un trabajo en la televisión, teniendo un último programa en la televisión en la noche, y en la madrugada falleció de un infarto al corazón. Y otra noticia, hermanos, es de un joven que hace días estaba con nosotros, se sentaba aquí con nosotros, cantaba himnos con nosotros. No sé si te tocó a ti, pero a mí muchas veces me tocó. Te regalaba una pastilla, un dulcito. Y sabe que, hermanos, la muerte llegó a este joven. Pero lo que hace diferencia, hermanos, es que este joven está en la presencia de Dios. Y este joven, hermanos, está experimentando lo que este malhechor experimentó. Dice la Biblia que Cristo le dijo al malhechor: hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y hermanos, a veces no damos valor, no damos crédito a estar con Cristo una eternidad, hermano.
Por eso es tan importante que personas acepten a Cristo. Por eso es tan importante testificar. Por eso es tan importante hablarles a otros para que puedan estar en la presencia de Cristo por siempre. Mira lo que dice Juan 14, 1 y 4, versículos conocidos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, debe de llenarnos de gozo el saber que vamos a estar una eternidad con Cristo Jesús. No porque seamos buenos, no porque hayamos venido a la iglesia, no porque leamos la Biblia, pero es porque Cristo Jesús, en su amor, hermanos, nos promete estar una eternidad con Él. Este malhechor que había hecho, hermanos, para ganar la presencia de Cristo, para estar una eternidad con Cristo, quizá había matado a alguien, quizá había robado, había hecho algo terrible, pero Cristo Jesús, en su amor, hermanos, le dice a este malhechor: hoy estarás conmigo. Wow. Estar, hermanos, solamente en la presencia de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, no se equivoca cuando dice que Él está preparando un lugar especial. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolencia, ya no habrá más tristeza. Solamente estaremos con Cristo Jesús, gozando de la presencia de Cristo, gozando de la divinidad de Él, gozando de su amor, gozando de su presencia. Tres cosas, hermanos, que Cristo da a este malhechor. Le da seguridad, le da una respuesta inmediata y lo más importante de todo, le promete que estará con Él una eternidad. Yo quiero preguntarte a ti, hermano, hermana, ¿qué era este malhechor para merecer esto? ¿Qué era este malhechor para merecer la atención de Cristo Jesús? Era un simple pecador. ¿Y sabe qué nos enseña eso, hermano? Que Cristo aún está con los brazos abiertos, esperando a ese malhechor, esperando a ese pecador, esperando a esa pecadora, esperando a ese hombre que está a punto de arrepentirse, esperando a ese hombre que no va a hacer caso de los gobernantes, está esperando a ese hombre que no va a hacer caso de la turbe de los romanos, está esperando a ese hombre que está quizá a punto de morir. Y hermano, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran, y después vendrá un juicio. ¿Estás preparado para ese juicio? ¿Estás preparado para morir? Voy a invitar a que se pongan en pie todos, por favor, todos puestos de pie y en una actitud de oración. Todos puestos de pie en una actitud de oración. Hermanos, en la crucifixión de Cristo vemos dos malhechores siendo clavados en una cruz junto a Jesús. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno le injuriaba, uno no creía en Él. Uno se burlaba como se burlaban los gobernantes, como se burlaron los soldados romanos. Ese malhechor representa a todo aquel que no cree en Cristo Jesús. Pero al otro lado, hermanos, estaba un malhechor que quizá había escuchado algo de Cristo, que quizá le habían platicado, y este malhechor entregó su alma, entregó su cuerpo, entregó su corazón a Cristo Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas con tu poder, cuando vengas en tu reino,
cuando vengas siendo lo que realmente eres, el Hijo de Dios, acuérdate de mí, le dijo el malhechor. Ay, Cristo le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál de los dos malhechores representas tú hoy? ¿El que no ha creído en Cristo? ¿O representas ese malhechor que, viendo aún un cuerpo sangrante en la cruz, un cuerpo que no pudo defenderse ante los latigazos de los romanos, un cuerpo deshecho, desnudo, pero él vio la divinidad de Cristo Jesús? Si tú has aceptado a Cristo, hermano o hermana, ¿por qué no vienes y agradeces a Dios el privilegio de ser llamado un hijo de Dios? El privilegio que tendremos de estar con Él una eternidad, hermano. Estar en la presencia de Cristo, gozando de la presencia de nuestro Rey, gozando de la presencia del que nos ha provisto lo que tú tienes. Quizá tienes salud, quizá tienes trabajo, quizá tienes familia. Todo lo que tú tienes, Él te lo ha dado. Hermano, estar en la presencia de Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es saber estas cosas?